11:14 de la mañana. Vamos a explicar lo que pasó en Venezuela. Lo hemos venido explicando a lo largo de nuestras emisiones. Ayer una muy buena entrevista que hizo Alejandra Giraldo en la tarde con un geólogo y por supuesto venimos conociendo más estudios sobre esto que pasó en Venezuela, sobre este doble terremoto que sacudió allí al país venezolano, uno de 7.2, el otro de 7.5. En medio de estas investigaciones nos encontramos con una publicación del centro AGU. Allí trabaja el geólogo PhD en tectónica, experto en geología de terremotos y amenaza sísmica, el profesor Frank Audemart, que nos acompaña a esta hora desde Caracas, en Venezuela. Profesor Audemart, buenos días. Muy buenos días a la audiencia presente. Gracias por la oportunidad, por ponerles un poco en la palestra lo que está sucediendo en Venezuela. Y en este documento que tengo en mis manos, el profesor Audemart participó en una investigación que se hizo, es más, desde 2017. Desde allí se viene alertando lo que él llama la falla de Bocono. Expliquemos qué dice este informe de 2017. ¿Qué es lo que advierte, profesor Audemart? Bueno, en palabras más, palabras menos, en ese artículo una de las conclusiones a las que llegamos, usando cinemática GPS, sobre la falla de Bocono en el segmento BOC-E, su segmento más septentrional, una tesista francesa que estábamos tutoreando llega a la conclusión, con los datos que habíamos determinado con interferometría SAR, o INSAR como se le conoce más corrientemente, que con la tasa de movimiento que la falla de Bocono presentaba, que estaba más o menos entre 8 y 12 milímetros por año, podemos decir 10 milímetros al año, más o menos 2, implicaba que si el último sismo era 1812, en el transcurrir de estos últimos 200 años, ya la falla podía haber acumulado 2 metros de desplazamiento cosísmico. Eso significa que elásticamente la falla habría estado acumulando hasta 2 metros de deformación continua. Y eso puede ser suficiente, según las relaciones empíricas que ya se tienen a nivel mundial, que estábamos claramente en una fase de poder generar un terremoto de magnitud superior a 7. 2 metros de desplazamiento caracteriza a sismos en fallas transcurrentes como Bocono, fallas de movimiento horizontal. Implicaría que ya estábamos en ventana de retorno, es decir, estábamos aproximando a la posibilidad de producir un sismo entre 7 y 7,5. Sí. Ese era el resultado básico de esa investigación, además de confirmar, por medio de estudios paleosísmicos, acompañando el INSAR, de que claramente la falla tiene actividad en el Holoceno en los últimos 10.000 años. Conseguimos la ruptura de 1812 y hemos conseguido en otras trincheras del mismo sector BOC-E que hay varios sismos en los últimos 1.000 años. Más aún en una trinchera de la localidad de Quigua, en ese sector de la falla Bocono-E, antes de la era cristiana, habíamos identificado 9 sismos sobre esas fallas con periodos de al menos de 1.000 años de retorno. Son bastantes años, profesor Audemart. Sí, es decir, pero ¿todos estos años acumulando energía? Es correcto. Esa es la forma en que las fallas trabajan. Por ejemplo, el 24 de junio, ese segmento de Bocono relajó la energía elástica que tenía acumulada. Esa energía elástica se acumula porque los dos planos que son friccionantes están bloqueados, mientras que las placas o los bloques tectónicos siguen su movimiento continuo impuesto por la tectónica de placas. O sea, esos son motores internos a la Tierra que no manejamos nosotros, que hacen que las placas tectónicas estén permanentemente en movimiento.
pero la fricción interna del material no permite a nivel del plano de falla de que esto se desplace libremente. Ojalá estuviera eso aceitado y no hubiese fricción, no estuviésemos acumulando energía eléctrica, energía elástica, perdón, y no necesitaríamos entonces, no deberíamos recurrir a la existencia de los sismos, porque los sismos son simplemente la liberación de esa energía elástica liberado en un tren de ondas en forma instantánea que hemos denominado sismo. Claro. Cuando sale este informe de 2017, profesor Audemars, ¿qué pasa? ¿Este informe lo conocieron las autoridades? Mira, en línea gruesa la historia de Boconó ya ha sido publicada e incluida en normas sismorresistentes y hemos hecho procesos de divulgación de que es una falla activa, de que es una falla segmentada, es una falla que tiene en territorio venezolano casi 500 kilómetros de largo, pero no solo eso, se extiende hasta Ecuador por casi 2.000 kilómetros de largo, cruza Colombia, cruza Ecuador, y la historia en Venezuela ya la hemos segmentado en al menos 6 segmentos, 5 segmentos venezolanos, y el segmento que llamamos Colven, que es compartido con Colombia. Este lo describió una colega que fue mi tutoría de doctorado, la compañera e ingeniero geólogo Luz Rodríguez de Fumbisi. Se identificaron, además de ese Colven por ella, 5 segmentos, artículo que fue publicado en 2014 en una revista argentina, la revista de la Asociación Geológica Argentina, donde justamente llamamos a la atención de que el gran terremoto que deberíamos esperar por ese estudio, siguiendo la historia reciente de la falla de Boconó, podía haber sido el segmento B-Box-C en el centro de los Andes, pero debería haber sido a final de este siglo. ¿Por qué a final de este siglo? Claro. Porque esos segmentos recurren o tienen periodos de retorno entre 350 y 450 años. Es lo que daba la historia paleosísmica. Pero estábamos muy conscientes de que esa falla existe y de que iba a darnos una sorpresa y que iba a temblar. Más aún, debo decir que el pasado 5 o 6 de junio yo posteé en mi perfil Facebook que me empezaba a preocupar una actividad sísmica de fondo más elevada que la normal en la región centro-norte de Venezuela, justamente en la zona donde se han concentrado los daños en estructuras y en pérdidas de vida. Habíamos hecho un llamado como diciendo, señores, si aparece en mi portal Facebook. ¿Cómo aparece usted en Facebook, su usuario? Frank Audemars, tal cual. Frank Audemars. Mi nombre, tal cual. Sí, porque vamos a buscar el posteo, interesante encontrarlo. Sí, pero déjeme hacer esta pregunta, profesor. ¿Qué tan fácil era predecir que iba a haber un terremoto en 2026 con estos antecedentes técnicos y académicos? Hagamos una aclaratoria rápida. En sismología todavía no estamos en capacidad de predecir. Lo que sí podemos es hacer pronósticos como mayor probabilidad de ocurrencia de un evento en tal u otro sector. Y eso es basado, como le mencionaba, en cruzar información geológica o de tectónica activa con información de sismicidad instrumental, con información de sismología histórica y por último con paleosismología o sismología de terremotos prehistóricos, cruzado con la nueva técnica de geodesia satelital que nos permite establecer con relativa buena precisión las tasas de movimientos tectónicos o geodéticos de estas fallas, que en muchos casos para Venezuela vinieron a confirmar los trabajos de 40 o 50 años de tasas tectónicas establecidas por geólogos antes del advenimiento de la era GPS. ¿Usted considera, profesor Audemars, que este informe debió ser atendido con más precaución?
Eso es un tema relativamente complejo. O sea, hay algo que debemos aclarar. O sea, el transformar o el transferir el conocimiento técnico-científico a las políticas de Estado no es un tiro al suelo. Es un proceso bien complicado. Primero, el resultado científico tiene que ser transcrito en un idioma que las autoridades, los tomadores de decisiones, puedan masticar y entender. Debe incorporarse en políticas públicas. Y hay dos caminos de hacer prevención, porque la primera cosa que debemos decir para los riesgos geológicos con base a terremotos, a actividad sísmica, la única forma de prepararnos en estas circunstancias o ante estas adversidades es con prevención. Y la prevención tiene dos aristas o dos vertientes, podemos decir. Una es lo que llamamos la prevención ingenieril o la prevención estructural, y la otra vertiente es la prevención social. Afortunadamente, el mundo ingenieril, desde los años 60, por lo menos en Venezuela, con el sismo de Cariaco del 67, tomó conciencia de generar sus propias normas sismorresistentes o los códigos sismorresistentes, como se llaman en otros países. Y estos códigos persiguen básicamente que edificaciones de varios niveles, o sea, lo que no entra dentro de la construcción informal, sino que entra en el campo de la construcción ingenieril, o sea, con supervisión y ejecución ingenieril, deberían soportar los terremotos. Es decir, 30 edificios ya reportados en el sector del litoral central venezolano, en las inmediaciones del aeropuerto de Maiquetía y del puerto de La Guaira, no deberían haber ocurrido. Claro. Profesor. No deberían haber ocurrido. Sí, profesor, Sí. Cuando usted me habla de este tema de la ubicación de los países en la placa, ¿qué pasa con Colombia? ¿Cómo estamos ubicados nosotros? ¿Nosotros estamos en cierto riesgo, por ejemplo? ¿Será posible será que tengo acceso a proyectarles una lámina? Si quiere, La comparto. la puede, no sé cómo, la puede enviar por la imagen por WhatsApp. No, la tengo en un PowerPoint y no tengo posibilidad de activar el compartido. Bueno. Pero si quiere no la describe, sí, explíquemela. Sí. El sistema Boconó, el que viene de romper ahorita el 24 de junio, es el extremo más nororiental de un sistema de 1.900 kilómetros de longitud. Ese sistema se extiende desde el Golfo Triste en el Mar Caribe venezolano hasta el Golfo de Guayaquil en Ecuador. Evidentemente, para brincar de Venezuela a Ecuador tiene que pasar por Colombia. Y en Colombia ese sistema está compuesto de norte a sur por las fallas de Bramón-Chinacotá, que están pegadas a la frontera colombo-venezolana del lado colombiano, que se van a conectar con los sistemas de Guaycáramo y Yopal, que a su vez se conectan más al sur con Algeciras, y de Algeciras van a cruzar con la falla de Afiladores Sibundoy hasta territorio ecuatoriano. Bueno, debo decirles que ustedes no están exentos de esta historia. Con el Servicio Geológico Colombiano ya hemos ejecutado par de excavaciones sobre la falla de Algeciras, y esta falla de Algeciras muestra muy bien que tiene rupturas históricas, y son rupturas históricas que han afectado a Bogotá.
En la zona de la cuenca o la depresión de Algeciras, pasa esta falla que corta transversalmente la cordillera oriental de Colombia. O sea que Colombia no solo va a estar afectada por este sistema que se conoce como el sistema de fallamiento frontal Sí. oriental del bloque norandino, ¿Pueden saber, sino... Ajá, sí, dígame. profe, pueden saber ustedes desde cuándo existe esta falla? ¿La de Algeciras? Mira, al final de cuentas no nos interesa realmente de cuándo existe, o sea, porque es una falla que puede haber tenido actividad y haber participado en varias historias geológicas. Sí. Es decir, la falla como la conocemos hoy y como nos preocupa hoy, puede haber sido una falla totalmente distinta, probablemente haya sido una estructura de un graben jurásico con una actividad normal que luego por tectónica regional, por la compresión andina, fue invertida y hoy en día es una falla transcurrente de movimiento rumbo deslizante destral, que mueve en sentido hacia la derecha. Es decir, que si yo me paro en los llanos colombianos, yo vería la cordillera oriental viajar hacia Venezuela. Esto lo hace con cada sismo, con brincos de 1 a 2 metros, cada vez que hay un terremoto importante. Pues, Entonces, en Algeciras, creo recordar que hay 2 sismos, creo que son 1827 y 1967, que afectaron la ciudad de Bogotá. Estos sismos estuvieron sobre la falla de Algeciras en el sector de Garzón Algeciras. sí. Estos han afectado la ciudad de Bogotá. Entonces, Claro. por este lado, tienen lo que llamamos fallas corticales, fallas dentro de la corteza terrestre, que producen riesgo para toda la cordillera oriental de Colombia. Por eso es... Continuando con su pregunta, por el lado Pacífico tienen lo que llaman la subducción de Nazca, y esta es la que produce los grandes terremotos tipo 1906 que dañó a Tumaco. Entonces, Colombia definitivamente no está exenta de encontrarse en situaciones similares, esperando que así no sea, con la que venimos o la que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Muy importante ese punto en la infraestructura que usted pues remarca. Profesor Audemars, le agradecemos mucho su explicación y gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Fue un placer. Muchas gracias.